están corrigiendo esta mañana al presidente Gustavo Petro, que en la intervención de hace menos de 2 días, hablándole a víctimas de los falsos positivos, cometió, bueno, es lo que dicen ellos, yo estoy de acuerdo, un error de carácter histórico. El presidente Petro, Felipe, lo que dijo es que los Estados Unidos se llaman Estados Unidos porque antes estaban separados. Y es en serio, eso fue lo que dijo. Y que se mataban entre sí, unos defendiendo la esclavitud y otros tratando de liberarse de la esclavitud. Semejante guerra. Pero es que... La corrección, Felipe, es que los Estados Unidos existen desde mucho antes de la guerra de secesión. Claro, que fue la guerra de finales del siglo XVIII. Es que la se llama de secesión, entre otras cosas, porque era para desunirse. Perdón, Héctor, desde el 4 de julio de 1776, cuando dejan la subordinación de Gran Bretaña y se unen como confederación. Ese es el origen de la palabra o del Estado Estados Unidos. La guerra posterior, el tema de la esclavitud, fue hacia 1860 y pico, o sea, 100 años después. Claro, entonces atar el nombre Estados Unidos al tema de la esclavitud, pues históricamente no es lo que dicen los historiadores. ¿Sabe por qué pasa esto, Felipe? Yo se lo voy a decir con criterio constructivo para el presidente Petro y para su gente en la Casa de Nariño. Que yo estoy seguro que el presidente conoce bien la historia y que es un tema... ¿Sabe por qué pasa esto? Por no escribir. Y entonces, cuando uno confía demasiado en uno mismo, sale a decir cosas como estas, que los Estados Unidos se llaman Estados Unidos porque antes estaban separados. Hágame el favor. Pero no es el único lapsus, porque fíjese que también dijo cuando estuvo de visita en Alemania que había sido... Bueno, pero lo del muro de Berlín sí es un prejuicio histórico, Felipe, eso es decir en Alemania... bueno, pero vuelvo y le digo caído el muro de Berlín se había debilitado la izquierda. Y la frase del polvo pues, de las estrellas, o no sé qué cosa, pues yo tampoco... Él dice unas cosas ahí rarísimas. Sí, es que le gusta medio lucirse, digamos. Él hace eso que en el fútbol uno llama una jugada de más, esos futbolistas que tienen a veces buen talento, pero que hacen una jugada de más y terminan embarrándola. Y eso le pasa al presidente Petro con frecuencia. En este caso, por ejemplo, él pues se siente un gran historiador, un gran economista, etcétera, y se echa una teoría, claro, bueno, pues por supuesto que era un error histórico pues grave incluso, porque claro, está asociando la guerra de secesión de la mitad del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, al nacimiento de los Estados Unidos, y pues obviamente eso, pues, nada que ver. Habían surgido, como ya lo dijo Felipe, casi un siglo antes, las colonias unidas, que claro, se llaman unidas porque antes estaban separadas, que eso parece una obviedad, pero solo que había pasado un siglo antes de lo que él dijo. Y la guerra de secesión, entre otras cosas, es una guerra entre Estados Unidos, entre unos estados... Una guerra interior, una guerra interna, entre el norte y el sur. Era el tema de la unión, claro, lo que se estaba jugando. Mejor dicho, el presidente Petro confundió peras con manzanas. Yo no sé si confundió o es un lapsus, un vacío histórico, Aurelio, pero al final de cuentas tal vez, ojalá sirva esto para que alguien le diga, presidente, ¿por qué no escribimos los discursos? Unas noticas. Eran las colonias que tenían... de memoria, de manera que no pase lo que está pasando. Eran las colonias que tenía el Reino de Inglaterra, que casi todas estaban ubicadas en el parte oriental de los Estados Unidos, y que se unificaron para obtener su independencia en el famoso día de 4 de julio de 1776, en la declaración de la estación de Williamsburg, en Pensilvania. Pero un siglo después... Aurelio, ¿sabe qué pasa ahora, la verdad? Es que hay mucho historiador de Google en estos días, Felipe. Entonces, cuando cualquiera, el presidente Petro o fulanito de tal cualquiera, da papaya, aparecen los historiadores de Google, ¿no? Google, guerra de secesión en Estados Unidos. Y 90 años después... Y 90 años después, perdón, Felipe, pero 90 años después, cuando Estados Unidos ya era un país totalmente distinto, que por supuesto ya ha vivido
durante todo ese tiempo en la esclavitud, se da la guerra de secesión de 1861 a 1865 entre el norte y el sur, entre el norte y el sur. La clase de historia que nos está metiendo aquí Aurelio en Google, la realidad es que respetemos, Luis Ernesto, respetémonos, Luis Ernesto, por hablar tanto. Respetémonos, Luis Ernesto, respetémonos, porque si no nos respetamos de verdad. Nunca sí, no, hombre. Respételo usted. Respetémonos, Luis Ernesto, porque de verdad, de verdad, respetémonos, porque si no, no es posible. No, pero si Aurelio se delica por eso. Permanentemente estás en una actitud irónica, agresiva, burlesca contra mí, y yo sí te pido que corrijas, Luis Ernesto, porque ese no es el ambiente que ha tenido Blue Radio durante estos 11 años. Don Albeiro, me hace el favor, gracias. Si quieren, pelean internamente. Yo estaba hablando, Felipe, de un tema que no tiene nada que ver con esta tontería de que la gente busque en Google o no busque en Google. Simplemente quería decirle que los historiadores, Felipe, con usted, están esta mañana aclarándole al presidente. Pero están mamando gallo bueno. No, pues claro. ¿Usted sabe por qué Barbados se llama Barbados? Porque antes... No, porque no permiten afeitarse. Pero, Néstor, y para ponerle un poco de humor también a Aurelio, y de eso se trataba con cariño Aurelio, y es, pues digamos, lo bueno de toda esta anécdota son los memes que salieron por cuenta de ese lapsus del presidente, y eso le pasa al presidente por hablar tanto, y en una época donde los expertos, como lo decía usted, Néstor, cualquiera puede hacer una consulta rápida, corregir al presidente, corregir a cualquier sabio, digamos. Entonces, yo creo que no solo se trata de tomar notas, sino quizá de extenderse menos en esos grandes discursos que se prestan para este tipo de situaciones, o como lo mencionaba, que me parece que ya es grave, cuando termina agraviando a un país con una corrección histórica, como lo hizo con el tema del muro de Berlín en Alemania. No, y mire, Néstor, yo con el mayor respeto, si pudiera decírselo al presidente, se lo diría: no hay mayor virtud intelectual que la humildad. La humildad, las ganas de aprender, las ganas de escuchar más que las de hablar, y pues lamentablemente el presidente parecería no gustarle mucho esa virtud. Entonces, básicamente él parece creer... Andrés, ¿sabe lo que pasa con este tema? Que como politizamos inclusive los errores, hay una cantidad, Felipe, de petristas esta mañana que están dedicados a defender lo que no se puede defender. Entonces yo les sugiero... No, pero claro, Néstor, mire... Pero esos son los mismos... Pero esos son los mismos que en el 2019, si no me falla la memoria, atacaron al entonces presidente Duque cuando habló de Monroe, que dijo que había sido The Last Father y que además era el que había firmado el acta de independencia de los Estados Unidos, pero había reconocido el nombre de Colombia, el Estado colombiano, y lo destruyeron, y tenía razón el presidente Duque. Y ahora que no tiene razón Petro, entonces ahí sí salen a apoyarlo. No le eche ingrediente político, porque... No, sí le echo ingrediente político, Felipe, porque a Duque le cobraron un hecho histórico verdadero, y a Petro lo están excusando de un hecho histórico mentiroso. Pero Felipe, hay que tomarlo simplemente como un lapsus, yo le repito. Es que no dejamos acabar la frase de Luis Ernesto cuando dijo que era que el presidente hablaba mucho. ¿Para dónde era que iba? Para volver aquí. Pero no solo es que habla mucho, Felipe, es que él parecería tener la convicción de que él tiene grandes conocimientos en muchas áreas, pero además de eso, que yo creo que es una cosa que empeora la situación, es que tiene alrededor de sí mismo, tanto presencialmente como en las redes sociales, un montón de gente que todo el tiempo le está diciendo que sí, que él es un gran intelectual, que él es un gran sabio, que él es una especie de profeta, etcétera, que nunca se equivoca, y cuando se equivoca, y cuando efectivamente se equivoca, sale toda esa legión de gente a redes sociales a hacer unas maromas, unas piruetas que son incluso cómicas, para mostrar la historia. Pero Néstor, yo creo que eso le pasa a todos los presidentes. Lo que le quiero sugerir es que no... Ahorita que hablaba Felipe... Ahora que hablaba Felipe de Duque se hizo célebre con su reconfiguración histórica de los 7 enanitos en escenarios internacionales. Eso le pasa a todos los presidentes, y yo creo que el consejo no solo para ellos, sino para todos nosotros es quizá, como decía Andrés, escuchar más, hablar menos. Sí, no, por eso es que cuando el presidente... A ver, sabe, por eso le digo, Luis Ernesto, el presidente llega y dice, bueno, ¿qué es este escenario? Y entonces le dicen, petición de perdón por las víctimas de los falsos positivos. Y el presidente se echa un discurso de esos grandilocuente, un discurso de esos bien armados, porque la verdad es que el presidente Petro es un gran orador.
Y entonces pero, termina siendo una... Sí, pero es como Giovanni Hernández, le insisto, Néstor. Giovanni Hernández, usted se acuerda de ese jugador que fue del Cali, del Junior, que era un gran jugador, era un muy buen jugador, pero siempre hacía una de más y entonces terminaba perdiendo el balón y no aportándole nada al equipo. Bueno. El presidente es como Giovanni Hernández, y en este caso cometió un error grave, me parece, Néstor, porque más allá de los chistes y tal, era que estábamos en una ceremonia histórica para este país, porque se trataba de pedir nada menos que perdón en uno de los actos más más duros de nuestra historia. Y el presidente Petro, no solamente con esta equivocación histórica, sino que además se dedicó a hacer una serie de cosas en relación con los nazis y con Hitler y con tal, y evidentemente eso desdibujó el acto histórico. Él ha debido ceñirse a lo que tenía que hacer, y las inferencias históricas que él hacía, la mayoría no eran al lugar, y me parece que terminaba en vez de haciendo un acto de reconciliación y de perdón, terminó generando una controversia adicional. Entonces, a mí francamente en este caso me molestó el discurso del presidente, que parecía bueno y fue largo, es por el momento en el cual lo echó. Este era un acto histórico en el que todos nos hemos debido sentir conmovidos por las palabras del presidente de la República, y no haciendo chistes o molestos por algunos parangones históricos que estaba haciendo que no eran oportunos. Por eso le estoy diciendo que mi sugerencia respetuosa es llevar el discurso escrito, que lo blinda, a uno le da ciertas garantías. 9 en punto. Para la gente que me está preguntando, padre, ¿qué fue lo que dijo el presidente Petro? No es verdad que no todos lo oyeron, no todos han visto el video viral en las redes sociales. Este es el momento en donde el presidente se echa la teoría de por qué Estados Unidos tiene el nombre de Estados Unidos. Una parte de la sociedad francesa ayudó a matar a los judíos y otra parte de la sociedad se levantó en armas en la resistencia. Es así como se recompusieron los Estados Unidos, que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados y se mataban entre sí, unos defendiendo la esclavitud y otros tratando de liberarse de la esclavitud. Semejante guerra. Bueno, y ahí viene el tema de la esclavitud, la fundación de Estados Unidos, el nombre de Estados Unidos, siglo XVII, la guerra de secesión, siglo XVIII, por eso, siglo XIX. Muy bien, son las 9 de la mañana, 1 minuto. Mire que por eso es que se habla, por ejemplo, del duende de la improvisación. Porque es algo así, es como un duende. Esto me acuerda como de esas caricaturas donde salía como un diablito y un angelito, y el uno le hablaba al otro y le decía como métete o di tal cosa o di tal otra. Es exactamente eso. Es que el presidente, pues con de ustedes mismos lo han dicho, Borrea, Labia, todo, Carreta, en fin, maravilloso como habla. Pues cuando se deja tentar de esa manera del duende, pues se descacha, y se descacha mal, y se descacha. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda cómo lo llamó Becasino? Un tema típico hoy. Aurelio, si no hubiese redes sociales, seguramente no estaríamos en el tema del lapsus del presidente Gustavo Petro. ¿Usted se acuerda cómo lo llamó Becasino en la campaña? ¿Cómo lo llamó Becasino? Decía que a Petro le fascinaba desfilar por la pasarela intelectual. Y él tiene realmente esa manía. Desfilar por la pasarela intelectual. Y para tratar de desfilar por la pasarela intelectual. Asesor de comunicaciones del presidente Petro, ¿no? Así que lo conoce bastante bien. Néstor, yo estoy de acuerdo. Señor. Néstor, yo estoy de acuerdo que todos podemos cometer errores, etcétera, pero había una frase que decía, no sé si recuerdan a Trino Epaminondas Astuta, que decía, no era lo mucho, lo poquito, sino lo seguido. Yo creo que esto le aplica al presidente Petro. Ya es demasiado seguido esas incoherencias que dice. Era Jorge Velosa, el de los carrangueros. Jorge Velosa. Todo un filósofo. Sí, claro. Que era el filósofo. Creo que en Romeo de Buceta. Romeo de Buceta. De acuerdo. Exactamente. Bueno, y están esta mañana inspiradas las redes sociales en muchos comediantes a propósito de lo que dijo el presidente Petro. 9:03 en Mañanas Blue.